¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual hubo una escasa actividad, podríamos decir, aquí en la Sí, Cámara de Diputados. La atención está puesta en lo que fueron los anuncios desde Casa de Gobierno, por parte del vocero presidencial, por parte del equipo económico que encabeza Luis Caputo y los proyectos que van a ingresar aquí a este Congreso de la Nación respecto al nuevo régimen o modificaciones a la ley penal tributaria. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. muy bien, preparada para recibir los proyectos, porque Sí, estuvimos claro. recopilando información de los diputados de los diferentes bloques. Por ahora está el anuncio, la definición del Ejecutivo Nacional de algunas cosas a hacer por decreto y otras enviarlas directamente al Congreso para que tengan sin duda un acompañamiento a las distintas fuerzas. Veremos cómo se da esa Así es. discusión y qué mayorías se construyen, pero bueno, primero los títulos más importantes de la jornada. Modificaciones al régimen previsional. Por falta de quórum no se llevó a cabo la sesión pedida por la oposición. Medidas económicas. Se anunciaron hoy los nuevos esquemas económicos para la flexibilización del dólar. El gobierno avala un frente electoral con el bloque del PRO. Sería para las elecciones legislativas y de concejales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí están los títulos del día de hoy, temas económicos, anuncios de medidas y de proyectos hacia el Congreso Nacional, temas políticos, la posibilidad de cerrar un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, pensando en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, estas elecciones también de medio término y elecciones desdobladas. Bueno, los temas de esta jornada que Sí. están cruzando y que en definitiva van a cerrar lo que es esta semana, que tuvo ayer, que también lo veíamos en los títulos, la situación planteada con que la oposición no logró quórum, llegó a 124 diputados, le faltaron 5 para los 129 y poder avanzar en diferentes iniciativas previstas para lo que es la discusión que pretendían dar en el recinto, que implicaban cambios en el régimen de jubilaciones, como así también la designación de auditores para la Auditoría General de la Nación. Todo eso ha por lo menos quedado para otro momento. La oposición está pensando en una nueva estrategia, pensando en una nueva sesión, pensando en el 4 de junio. Ujú. Sí. Ahí están pensando para volver a pedir una sesión especial. Además, se estuvieron reuniendo ayer importantes comisiones, entre ellas la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde también se comenzó a trabajar en torno a un proyecto que busque modificar las designaciones, la manera de designar y los periodos, el plazo, el tiempo en que los auditores ejercen su función para, bueno, destrabar un poco la situación que se vive hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en la dificultad del nombramiento de algunos auditores, ¿no? Los que corresponden al Congreso de la Nación. Así que esto comenzó a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Así luego, es. con el fracaso de la sesión, toma fuerza, digamos, un poco más la posibilidad de discutir este proyecto, que por un lado hay una iniciativa del presidente de la Cámara, Martín Menem, y por otro lado distintos diputados vienen presentando a lo largo de la historia del Congreso una modificación de esta ley para, sobre todo, acortar el periodo de gestión de los auditores, que ahora es de 9 años, quedó desfasado con la reforma constitucional. Un tema importante. Y luego también se avanzaron con proyectos de discusión en otras comisiones, como la Comisión Así es. de Turismo, con el turismo social y sobre todo los complejos nacionales de turismo, como el complejo de Chapadmalal y el complejo de Río Tercero, que se usa para turismo social, en Claro, definitiva, ¿no? exactamente. También, ¿no? Temas que están preocupando al Congreso de la Nación. El tema de la auditoría es un tema que generó ruido también en la propia oposición que convocó a la sesión especial. La coalición cívica no estaba dispuesta a acompañar la designación de Emilio Monzó. Entonces esto también generó un poco de cortocircuitos internos y algunos dicen que tienen que ver
con los motivos por los cuales no se terminó logrando el quórum Sí. por parte de la oposición. ¿Por qué se llegó a 124? ¿Por qué no se llegó a los 129 diputados nacionales? La nueva estrategia es dejar por ahora de lado lo que es la designación de auditores. Ujú. ¿Mm? O sea, sumarse un poco al debate del proyecto de ley. Sí, exactamente. Por un lado, sumarse al debate del proyecto de ley, buscar un cronograma donde vengan especialistas, donde se analicen no solo el proyecto de ley del presidente de la Cámara, Martín Menem, sino también en el temario que convocó Nicolás Mayoraz en la jornada de ayer, estaban los 8 proyectos que también están de autoría de distintos diputados nacionales e incluso Unión por la Patria mira mucho y tiene muy en cuenta el proyecto que tiene en el Senado José Mayans, con la firma también de Juliana Di Tulio y de Anabel Fernández Sagasti, sobre también modificar lo que es la integración de la Auditoría General de Nación. Ahí ya habla de 9 miembros. Ampliarla. Ampliarla, 4 para cada cámara y un presidente que sería, como es actualmente, en representación del principal partido de la oposición. Y por el otro lado también bajar lo que es los años de duración del mandato del auditor, que no sean de 8, sino que sean de 4 años. Esas fueron parte de las discusiones que todavía quedan pendientes y que a lo largo de la semana próxima seguramente vuelvan a reunirse. Lo que quedaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales es armar un cronograma justamente de convocatorias con especialistas para avanzar en algunas mejoras de la legislación y sobre todo hacer foco en, bueno, en repensar un poco las acciones del organismo, sobre todo para ampliar su capacidad de auditoría, no solamente los programas y los planes que presentan cada año en el Congreso de la Nación, en la Comisión Revisora de Cuentas, sino también, bueno, como hicieron con las auditorías en las universidades y otros organismos públicos, ir avanzando hacia otras dimensiones. También se estuvieron reuniendo distintas comisiones, decíamos. Sí. La Comisión de Discapacidad también tenía que reunirse para dar algunos detalles y reasignar autoridades, pero sobre todo también se reunió una comisión en estos días, el día martes, de Salud y Acción Social, y ya tienen dictamen para un proyecto que tiene que ver con un programa de puesta en la agenda, podríamos decir, un programa nacional para combatir el Alzheimer, ¿no? Es una iniciativa que lleva adelante el diputado Manes. Hubo una serie de reuniones aquí con especialistas también para conocer, bueno, qué cosas puede hacer el Estado Nacional ante una enfermedad que atañe principalmente a las personas adultas mayores, pero que con prevención y con un programa de atención puede morigerarse un poco el efecto de deterioro de la autonomía de los adultos mayores y la memoria. Hay terapias para acompañar, no se cura, pero en definitiva pueden hacer llevadero lo que es esta situación, sí, exactamente, en las personas principalmente mayores, ¿no? Obviamente. Bueno, pero lo cierto es que la Comisión de Salud, como en otras oportunidades, tiene varios dictámenes que empiezan también a tener como para empezar a discutir lo que son diferentes proyectos y en muchos casos con consenso, con acuerdos, como para poder estar pensando en llevar a una próxima sesión al recinto de la Cámara de Diputados. Veremos si algunas de estas iniciativas está dentro del nuevo pedido de sesión especial que va a hacer la oposición para el 4 de junio, donde sí van a estar temas jubilaciones, donde sí va a estar la emergencia en discapacidad, donde sí va a estar el emplazamiento a lo que es las comisiones tanto de presupuesto como de educación, para entrar a discutir rápidamente un proyecto de ley sobre financiamiento a las universidades. Un tema que también empezó nuevamente a retumbar en el Senado Nacional. Vamos a repasar un poco también lo que sucedió ayer. Comentábamos una sesión especial convocada por la oposición, por 5 bloques opositores, entre los que está Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, también la Coalición Cívica, Democracia por Siempre y Encuentro Federal, quienes fueron protagonistas. Estuvieron la mayoría de sus diputados, algunas ausencias importantes en los bloques mayoritarios, sobre todo en Unión por la Patria, que tuvo 5 ausencias,
que fue justamente parte de los que faltaron para llegar al número, ¿no? 124 se juntaron, faltaron también algunos diputados por cuestiones de salud en el ámbito del Frente de Izquierda, así que entre una cosa y la otra no lograron reunir 124. Ahí vemos el recinto vacío, el diputado Massot, que fue uno de los protagonistas, hicieron expresiones en minoría. Esto quiere decir que en la sesión se mantiene abierto el recinto para que los distintos bloques pongan en discusión. Ahí lo vemos al diputado Juliano, de Democracia para Siempre, su presidente, al lado de la diputada Colli también, que es parte de la conducción, la diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, todos haciendo sus manifestaciones de minoría, bueno, un poco criticando a quienes nos hicieron presentes para poder dar el quórum necesario. Sí. Hubo un diputado del Bloque PRO, que es el diputado Álvaro González, que si bien no se sentó para dar quórum, porque igual no daba su inclusión, digamos, sentarse en la banca no implicaba, en definitiva, incorporar o dar las posibilidades para que se sumen 129, y también, bueno, lo que decíamos, algunas ausencias o bloques divididos. No estuvieron los diputados de la provincia de Tucumán, no estuvieron obviamente del Bloque PRO, del Bloque de la Libertad Avanza, estuvo sentada Lourdes Arrieta, de su monobloque, no estuvieron tampoco los diputados de Innovación Federal, de las provincias, tampoco las otras acepciones que tiene la Unión Cívica Radical. Pero pudimos hablar con uno de los protagonistas en el día de ayer, el diputado Juan Bruje, de la provincia de Córdoba, exactamente, que también analizó un poco la situación. Vamos a escuchar. Lamentablemente ha habido una actitud de ciertos bloques que no dieron ningún tipo de diputado o diputada para participar en lo que respecta a conformar el quórum. Así que bueno, triste, porque en definitiva son temas importantes, son temas que hoy requiere la sociedad y son temas que ya se venían charlando, ¿no? O sea, el tema de jubilados, no se olviden ustedes de que la misma Cámara, con una mayoría, con una importante mayoría, determinó y emplazó a las comisiones de presupuesto, a las comisiones de previsión social, para que dictaminen sobre los proyectos referidos al aumento de los jubilados, al tema vinculado también a las moratorias, etcétera, y se hicieron los dictámenes, o sea que hubo varios dictámenes, o sea que hubo un compromiso de los bloques ausentes de que la comisión dictaminara, por lo tanto ese mismo compromiso se tendría que haber visto reflejado hoy en el quórum, ¿no? Entonces esto no fue entre gallo y medianoche que se dijo vamos a tratar el tema jubilatorio hoy y listo, no. Y el otro tema más grave todavía es el vinculado con las inundaciones de Zárate y las otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Aparte, esto no nos olvidemos, fueron solidarios con nosotros los cordobeses con los incendios, se declaró la emergencia ambiental, social y económica, lo hicimos con Bahía Blanca, o sea, no había motivo alguno como para poder decir de que nos pudiéramos juntar y hablar la temática vinculada a la declaración de la emergencia. Y ustedes saben, porque tienen experiencia de cronicar las sesiones de la Cámara de Diputados, si hay algún tema que no te gusta, te levantas y te vas. Pero permití que se inicie la sesión y que se traten los temas que corresponden. Y si el tema de jubilación te molesta, te preocupa, o tenés un compromiso, o sos del oficialismo que no querés que la cosa, y bueno, te levantas y te vas. Pero que el quórum, que la sesión puede iniciarse, que se pueden haber tratado los temas de la emergencia en Zárate y el resto de las localidades de la provincia de Buenos Aires, y que después se trate el tema jubilatorio, se podría haber resuelto y de esa manera poder avanzar, ¿no? Bueno, sí, ahí estaba Juan Bruje. Exactamente. Bueno, plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Así es la presentación que hizo hoy el gobierno de la Nación por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, por parte de Juan Paso, que es el titular del ARCA, que en definitiva anunció medidas para descomprimir la presión fiscal y el control fiscal sobre ahorros en dólares de los argentinos. Claro, para que se puedan utilizar esos dineros no declarados en su momento, que hoy, bueno, tienen que, hasta hoy, por lo menos hasta la ley que van a mandar al Congreso,
tienen que ser justificados, ¿no? Por quienes lo Claro. utilicen, Exactamente. cómo fueron obtenidos, ¿no? Hay muchos argentinos que en algunos momentos pudieron hacer algunos ahorros pensando justamente en el dinero legal, ¿no? Porque esto busca justamente que se utilicen esos dólares que se dice que están en el colchón de los argentinos, que es la manera de capitalización de un sector de la población argentina. Pero bueno, por otro lado también, como vos bien decías, Fer, se flexibilizan un poco los controles sobre Exacto. el origen de esos fondos, que hoy no hay que justificarlos más. Claro, por eso también se envían al Congreso modificaciones a la ley penal tributaria, a la ley de procedimiento Ujú. tributario, y que en definitiva veremos cuáles son los pasos que empiezan a darse aquí en el Congreso Nacional. Las primeras opiniones han encontrado eco de rechazo en la oposición. Ujú. Más de uno señala que lo hace recordar medidas de la época del año 92, cuando gobernaba Carlos Menem, Ujú. y también se implementaron medidas similares. Y por el otro lado, un respaldo, obviamente, del oficialismo, pero también de bloques aliados, de bloques opositores dialoguistas en esta Cámara de Diputados de la Nación. Habló el titular del ARCA también en esta conferencia de esta manera. Bueno, como bien lo expresaron Manuel y el ministro, estamos acá para cumplir con un mandato del presidente de la Nación, Javier Milei, y venimos a dar un paso más en la reducción de la exagerada burocracia que ahogó la Argentina durante décadas. La realidad es que estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Por eso desde ARCA venimos a tomar 3 decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos. En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos. El primero, y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Todas las compras. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la Exafip, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas, a partir de hoy, también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas.
Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en Alix, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Hasta hoy, cuando una persona realizaba como consumidor una compra por más de 250.000 pesos en efectivo o 400.000 en otro medio de pago, tenía que identificarse, presentar documento, eso se acabó. A partir de ahora, hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional. El ejemplo icónico durante el kirchnerismo era la compra del supermercado, como bien dijo el ministro, y los distintos recortes que teníamos que hacer para evadir un control absurdo. Bueno, ahí está el Juan Paso, que es el titular del ARCA. Dando detalles de las medidas que se han tomado. Hay que decir que hay muchas medidas que se toman por resolución administrativa, en este caso del ARCA, de este organismo, que es el que administra también los fondos públicos en el sentido de la recaudación, ¿no? Tiene ideas y sigue los controles de la recaudación. Todo eso se flexibiliza, para utilizar una palabra de este tiempo, y se da la posibilidad justamente de modificar los montos para las transacciones también a través de billeteras virtuales y de depósitos en los bancos. Bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? La primera del día de hoy. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información,
Ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
segundo Muy bloque bien. aquí en Pasos Perdidos estamos repasando la actualidad del Parlamento, pero hoy está centrada en el Ministerio de Economía porque se anunciaron una serie de modificaciones para flexibilizar los controles del dinero no declarado que hay en la Argentina. Hace muchos años se plantea esta realidad de la economía bimonetaria que para grandes compras como viviendas, sobre todo, se utilizan dólares, ¿no? No se utilizan Claro, pesos exacto, argentinos, se cotizan en dólares y se transaccionan en dólares. Por eso, por los vaivenes de la economía argentina, hay, bueno, una, podríamos decir, tradición o una cultura de capitalizarse en dólares. Así que estamos repasando un poco los anuncios del día de hoy. Así es. Y habló, como escuchábamos antes, Juan Paso, que es el titular del ARCA, y otra parte de su alocución fue la siguiente. Venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias. Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, ARCA va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. ¿En qué cambia con el régimen actual? Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que deba declarar ganancias tiene que completar la misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. A partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera optimizamos los recursos de ARCA para fiscalizar las grandes obligaciones tributarias, poniendo el foco en los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento, tanto de los contribuyentes como del Estado. Es nuestra responsabilidad como gobierno generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal, condición necesaria para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá, junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Tenemos que dejar de ser un país que uno compraba una zapatilla en 24 cuotas y una casa al contado. Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción. Bueno, ahí está el anuncio, Así justamente es. lo que va a venir al Congreso. Y tenemos un diputado a quien preguntarle qué información tiene al respecto sobre todo esto. Así es. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli, saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amanda, Fernando y a toda la audiencia. Bueno, Pablo, a ver, escuchábamos parte de lo que fueron los anuncios del Gobierno Nacional. Primera impresión, aunque todavía no ha ingresado los proyectos que va a enviar el Ejecutivo aquí al Congreso, pero primera impresión de estas medidas. En principio se venía escuchando hace unos días ya de la posibilidad de este tipo de medidas. No tenemos todavía el texto que iría al Congreso, pero entiendo que son medidas que pueden movilizar la economía y meter dentro del circuito
una gran cantidad de dólares que están en el colchón, como se dice vulgarmente, y que de alguna manera al entrar al circuito formal estarían tributando y pagando gran cantidad de impuestos. Nuestro país tiene un sistema todavía tributario que es confiscatorio, así que a la medida que entren al circuito van a estar tributando y creo que van a generar un movimiento importante en la economía, además del utilizarse directamente los dólares como moneda de intercambio, una bimonetización de hechos se darían. Diputado, ¿cómo está? Preguntarle en ese sentido qué modificaciones se tienen que hacer acá en el Parlamento, porque el funcionario, el titular del ARCA, sostenía que iba a enviar un proyecto de ley. ¿Es para que estas medidas se puedan efectivizar o tiene que ver con otra dimensión de los anuncios? Entiendo que sería para darle certidumbre a aquellos que entran en este mecanismo de que a futuro o ante un cambio de gobierno o de condiciones no se le hagan reclamos. Entiendo que eso sí debe pasar por el Congreso, pero como les decía antes, no, todavía no pudimos acceder al texto, así que en la medida que lo tengamos ya podemos tener más certezas, pero hay cuestiones de ese tipo que tienen que pasar por el Congreso, claramente. ¿Y a quiénes benefician estas medidas, no? ¿A quiénes van apuntadas este tipo de medidas que se están planteando? Porque, bueno, la mayoría de los argentinos que son trabajadores viven de su salario. Muy pocos tienen capacidad de ahorro en dólares, por ejemplo, o de tener dinero no declarado. Yo creo que hay muchos argentinos que han ido ahorrando en moneda dura porque era muy difícil tener los dólares en el banco, por las experiencias que hemos tenido, de alguna manera poder sostener en una moneda dura o que mantenga el valor. Así que creo que en la medida que se pongan en circulación o se puedan acceder, ahí se calcula que en efectivo existen entre 40 y 50 mil millones de dólares y más de 200 mil dólares de argentinos fuera del sistema, ya sea en el exterior o en el país. Y entiendo que en la medida que nuestro país empiece a generar confianza y que sean los argentinos los que confíen en el país y saquen los dólares, también eso va a hacer que se movilicen inversiones extranjeras, ¿no? Creo que esto tiene que dar previsibilidad y que de alguna manera se confíe en la Argentina y en la economía como para poder generar estos dólares que tanto se necesitan, ¿no? Es muy difícil generarlos, por ejemplo, con el campo, con el turismo está difícil también, entonces es una forma de que entre en circulación este dinero que está guardado y creo que eso va a hacer que se dinamice la economía, se dinamizaría la construcción y otro tipo de actividades. Y como bien decía, de alguna manera u otra se va a recaudar una vez que ingrese al circuito ese dinero y de vuelta se va a recaudar por parte del Estado también impuestos que va a ayudar a aumentar la base imponible. Pablo, esta medida podría entenderse como un complemento de otras medidas adoptadas, por ejemplo, lo que fue el régimen de grandes inversiones. Imagino el caso de la provincia de Neuquén, que está esperando inversiones, y usted decía, el tratamiento de estos proyectos le van a dar previsibilidad para aquellos que, bueno, que puedan blanquear o, en definitiva, utilizar esos dólares. Sí, el RIGI básicamente lo que da es previsibilidad a medio y largo plazo para grandes inversiones. Quedó pendiente el RIMI, que era para las pequeñas y medianas industrias, creo que de las materias pendientes que hay para poder motorizar la economía y generar empleo, que creo que es de los grandes desafíos que tenemos. Pero esto lo que va a hacer es mover la microeconomía al inversor, al que pueda comprar una propiedad, al que pueda construir, al que pueda comprar un vehículo y poner ese dinero en circulación, como decía antes, que en la medida que el dinero circula genera movimiento económico, ¿no? No solamente es las grandes facturaciones, sino cuántas vueltas da ese dinero dentro de la economía y creo que en la medida que ese dinero comience a circular también va a generar la posibilidad de actividad económica. Ahora, sí. ¿Y cómo imagina, Pablo, este debate parlamentario? En el medio también, más allá de que es una medida económica, pero en el medio de una campaña electoral. Entiendo que en la medida, como decía antes, que va a estar aportando este dinero, tanto impuestos provinciales como nacionales, entiendo que habría interés de las provincias en poder tratarlo porque van a ser recursos frescos que van a poder entrar a las provincias y al Estado Nacional. Así que sumado a que va a dinamizar la economía, que es algo que se está necesitando.
Creo que es lo que hay que ver, es la letra chica de todo esto, cómo se va a implementar para poder verlo bien y a la hora de pasar por el Congreso, como bien decías, es un año electoral y donde se especula y mucho con estos temas, pero entiendo que en la medida que estos recursos van a ser coparticipables por la recaudación que va a generar y el movimiento económico, debería generar interés en las provincias. Quería aprovechar y preguntarle también por la sesión del día de ayer. Usted fue uno de los que no participó, que no dio quórum. ¿Cuál es bueno, la razón por la cual no le parece que había que acompañar este debate y cómo piensa que se tiene que avanzar con la discusión en torno a la cuestión de las jubilaciones, que era uno de los temas principales? Entiendo que es un tema muy complejo y es de de las principales erogaciones la seguridad social que tiene el Estado. Si uno ve la componente dentro del presupuesto, es una de las principales erogaciones que tiene el Estado. Entonces hay que tomarlo con responsabilidad y no puede ser parte de una puja política o en época electoral para tener discurso. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros habíamos planteado es que habría que generar una comisión, analizar bien el sistema previsional, dejar de ponerle parches y comenzar a trabajar en una reforma del sistema previsional que sea realmente previsible y sostenible en el mediano y largo plazo, y a la par de que hay que generar empleo y aumentar un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De esta regularización de ahorros que están fuera del sistema, es también el que se aumente el empleo y que si seguimos teniendo el 40-50% de la economía en negro, van a seguir habiendo quienes se quieran jubilar sin tener los aportes completados y no se va a poder sostener el sistema previsional. Así que creo que tenemos que buscarle la vuelta de que esto salga adelante, generar un sistema previsional que sea sostenible en el tiempo, pero también que baje la carga fiscal de alguna manera sobre aquellos que aportan para blanquear la economía y sostener por lo menos en 2 o 3 a 1 que aporten con respecto a los jubilados, si no realmente es insostenible el sistema. Ahora, la oposición va a pedir una nueva sesión para el 4 de junio, es decir, de aquí a 15 días. ¿Se mantendrán estas posiciones que se han planteado o habrá posibilidades de acercar posiciones? ¿Discutir a largo plazo o recién a fin de año lo que tiene que ver con un nuevo régimen previsional en la República Argentina y buscarle alguna salida alternativa, alguna actualización, por ejemplo, al bono para las jubilaciones mínimas? ¿Hay posibilidades de encarar ciertos acuerdos entre los diferentes sectores? Entiendo que es una discusión que hay que dar, depende mucho del Ejecutivo, tranquilamente lo podría hacer eso sin necesidad de una ley, pero hoy no está o no está la voluntad de dar una discusión más integral. De hecho, nosotros presentamos junto con el PRO y con Diputados de la Libertad Avanza un proyecto de justamente hacer este análisis pensando ya en una reforma del sistema previsional, pero no vemos que haya interés de otra parte de dar esta discusión y realmente se llegaba con 14 proyectos distintos en lo previsional que básicamente eran parches, lo que planteaban en general, y sí un fuerte golpe a la posibilidad de sostener el superávit o de sostener las cuentas en orden. Entonces, entiendo que esta es una discusión que hay que dar a fondo y debería ser la oportunidad de rever esto y, como digo, ver cómo hacemos para aumentar la base imponible. No puede ser que el 40% de la economía esté en negro y con el 60% que aporta hay que sostener todo el sistema previsional, sumado a lo que hace a los subsidios por desocupación, que es otro tema que tenemos que ver cómo se trasladan esos subsidios a trabajo genuino. Argentina hace 15 años que no genera empleo privado registrado nuevo y creo que es el gran desafío que tenemos de hacer andar o que se agrande la actividad económica para justamente poder sostener el sistema previsional y poder prever un sistema que pueda contener a la mayor cantidad de los argentinos. ¿Y en qué están pensando? ¿En un sistema también como el actual de reparto, de aporte de trabajadores a una caja común para que los pasivos reciban de ahí su salario? ¿O piensan en un sistema diferente como el sistema de capitalización que hubo en otro momento o que hay en otros países de la región?
En principio, lo que se plantea es una comisión que analice o que se haga un ámbito para estudiar y discutir justamente con consensos este tema. Creo que hay posibilidades de un sistema como está el actual, combinado también con un sistema de ahorro, podría ser como hay en otros países, pero creo que son de las cosas que hay que discutir y acordar, porque son cuestiones que como mínimo van de acá a 20, 30 años por delante y entendemos que debe generarse los consensos para ser sostenible en el tiempo también. Pablo, aprovechando su presencia aquí en Diputados Televisión, ¿está pensando en algún proyecto con impacto directo en su provincia, en la provincia de Neuquén? En principio venimos trabajando, creo que la ley bases fue importante con el tema de poder reactivar o generar un gran empuje para Vaca Muerta. Hoy se está hablando de obras muy importantes. Se inauguró hace poco el oleoducto Duplicar, que eleva de 225.000 barriles a 540.000 la posibilidad de transporte o de exportación de petróleo. Se ha comenzado el oleoducto Vaca Muerta Sur, que va a ser realmente un antes y después en las exportaciones argentinas, ¿no? Va a poder exportar alrededor de 15.000 millones de dólares. Se está hablando de las plantas de GNL y todo eso gracias a la previsibilidad y sobre todo al cambio de paradigma, de un paradigma de autoabastecimiento a un paradigma de abundancia y donde se pueden generar contratos a mediano o largo plazo con previsibilidad. Entendemos que hoy es importante trabajar en bajar la carga fiscal, en generar entornos competitivos, en lo que hace infraestructura para poder desarrollar las distintas actividades económicas. Y creo que uno de los temas pendientes, lo decía antes, más allá de nuestra provincia, entiendo que es para todo el país, es algún tipo de programa que fomente las inversiones y el empleo en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo pensando hacia el interior del país. Creo que ese es el desafío que quedó pendiente, debería ser una de las prioridades para motorizar la economía que va a repercutir también en nuestra provincia. Por último, preguntarle, diputado, también un poco en perspectivas políticas, ¿cómo ve de cara al proceso electoral de octubre la relación en el bloque del radicalismo, que acá en la Cámara está dividido en distintas expresiones? Usted forma parte de un bloque que se autonomizó de la conducción de Rodrigo de Loredo. ¿Cómo ve a su partido, el radicalismo, de cara a este proceso del mes de octubre? Creo que se va aclarando el panorama a partir de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Creo que hubo algunas definiciones, ¿no? Por un lado, Facundo Manes que toma un camino distinto del partido y creo que una buena parte del radicalismo está pensando en algún tipo de alianza con la Libertad Avanza o de entendimiento, poder confluir para sostener básicamente, ¿no? Nosotros hemos tenido quienes hoy integramos la Liga del Interior, hemos tenido la posibilidad de reunirnos en 2 oportunidades por largo tiempo con el presidente de la Nación y nos han manifestado la necesidad de conformar un espacio de centro-derecha que gobierne por lo menos los 20, 30 años próximos en nuestro país, como para consolidar los cambios económicos que se vienen haciendo. Y entiendo que hay que trabajar en ese sentido, buscando la coincidencia de ideas más allá de lo partidario y de que justamente se puedan consolidar este proceso que se viene dando de cambio en nuestro país, que si se logra que sea virtuoso tenemos la posibilidad en poco tiempo para lo que es un país, ¿no? En 15, 20 años ya estar equiparándonos con países del primer mundo y a más largo plazo creo que Argentina tiene la posibilidad de ser una potencia, porque tiene alimentos, Sí. tiene energía, tiene minería o materiales que se necesitan, que son lo que el mundo hoy está requiriendo y podríamos tener una posición más que importante y un nivel de vida para los argentinos que si se logra, como digo, estos procesos demoran su tiempo, pero si logramos consolidarlos, entiendo que podemos ir hacia un país como supimos ser a principios del siglo pasado. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Pablo Servi, diputado nacional por la provincia de Neuquén, preside el bloque de Liga del Interior. Sí, y anticipaba, ¿no? Un poco lo que la estrategia del radicalismo, que va a ser en distintos lugares, de manera no digamos, genérica, sino Claro. en distintos distritos, va a ir articulando con
La Libertad Avanza para las elecciones de octubre, ¿no? Que hay que recordar que se renueva la mitad de la Cámara, pero que la mayoría de las provincias renuevan 3 o 4 bancas. Claro, salvo exactamente. Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Sí. Santa Fe, Tucumán y Córdoba, que son los distritos más poblados. El resto más o menos son 3 o 4 las bancas que dejan elección. Cada distrito define su estrategia política. Acordar con la Libertad Avanza, con el PRO, con diferentes sectores o acordar con otros, ¿no? En definitiva también que pueda llegar a darse. No hay una estrategia unificada. Años atrás eran las listas del peronismo, del radicalismo. Sí. Y los partidos iban con sus candidatos. Y algunos provinciales, ¿no? Que sí, aparecían... partidos provinciales, el Partido Socialista. Siempre. Los partidos de izquierda, hasta que en un momento empezaron a conformarse distintos frentes. El Frente de Izquierda se conformó ya hace varios años y a partir de ahí empezó a tener representación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes legislaturas, en el Congreso Nacional. Hoy tiene una participación sostenida en las discusiones políticas que se dan en cada una de las instituciones. Sí, el Frente de Izquierda como una alianza de distintos partidos políticos que representan al trotskismo en Argentina. Y también las alianzas que se fueron dando, no solamente con Juntos por el Cambio y Cambiemos en su momento, que fue tan rotulante que llegó incluso a la presidencia de la Nación, con partidos tradicionales, ¿no? Como el radicalismo, la coalición cívica, que fue una escinsión en los años del 2000 y pico del radicalismo, así como en su momento también el Frente Cívico y Social. Son escinsiones que se fueron haciendo en los partidos más tradicionales, sobre todo el radicalismo, y el PRO, que emergió hace ya 20 años como una fuerza provincial, en este caso vecinalista de la Ciudad de Buenos Aires, y se fue nacionalizando incluso con gobernadores ahora representando esa fuerza política. Y la gran novedad de los últimos días, la pérdida de la hegemonía en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, exactamente. Bueno, panorama electoral, panorama político que se viene en toda la República Argentina. Mientras tanto, nos vamos a la pausa. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, último bloque en Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, en lo que tiene que ver con distintos proyectos que se han discutido a lo largo de esta semana en diferentes comisiones, avanzado con dictámenes en algunos casos, en otro empiezan a tener ya las primeras discusiones, reuniones informativas con algunos temas específicos, pero lo cierto es que empieza a estar, por un lado, el calendario electoral que va avanzando, el impacto del calendario electoral con las elecciones que van pasando también, como ha sucedido con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires de la última semana y hace 2 semanas las elecciones provinciales en 4 provincias. Y por el otro lado, también las sesiones que empiezan a diagramar principalmente aquellos bloques de la oposición. Lo que ha sucedido esta semana, que no han logrado quórum. La semana que viene va a ser una semana de comisiones, no van a buscar ir al recinto porque además se espera, en principio podría haber el día 29, el jueves, un paro del sector de transporte. De controladores aéreos. Controladores aéreos, y esto lo que va a generar es que haya inconvenientes para los diputados para, bueno, poder regresar a sus provincias. Sí, ¿no? trasladarse y moverse en ese contexto. Entonces, por lo tanto, están viendo la posibilidad ya directamente de fijar una fecha de discusión en el recinto, de llamar una sesión especial, el 4 de junio. Por un lado están los diputados de la oposición, este grupo de 5 bloques que vienen articulando para forzar el tratamiento de algunos proyectos que tienen que ver, como veíamos, con el tema de discapacidad, con la emergencia en discapacidad, la emergencia social, climática, económica, financiera en 16 distritos de la provincia de Buenos Aires que se vieron afectados por las inundaciones el fin de semana pasado. Hay una serie de dictámenes, son entre 9 y 12 dictámenes sobre distintos aspectos de la cuestión previsional. Y también, por otro lado, hay pendientes varios proyectos, ¿no? Sí. Están los proyectos que tienen que ver con el régimen penal juvenil, por ejemplo. Está este otro que comentábamos, que he tenido el acompañamiento de los distintos bloques en la Comisión de Salud respecto a un programa nacional para el tratamiento y la asistencia a los pacientes con Alzheimer. Bueno, una serie de iniciativas más los emplazamientos que se quieren hacer, ¿no? Exacto. Porque hay una crítica por parte de varios sectores opositores de el poco funcionamiento de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que todos los proyectos son girados. De hecho, hubo una discusión ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque los mismos proyectos que tienen que ver con la AGN, algunos fueron girados a Presupuesto y a Comisión de Asuntos Constitucionales y otros solo, como el del presidente Martín Menem, Asuntos Constitucionales. Entonces están pidiendo la revisión de algunos giros para que no se acumulen en presupuesto, una comisión que es muy importante, la más importante, podríamos decir, de la Cámara Baja, pero que desde el año pasado no tiene reuniones asiduas, ¿no? Claro, exactamente. Y cuando tiene reuniones es porque ha sido emplazada por el cuerpo, en definitiva, por los propios, por la mayoría de los diputados nacionales. Está el tema de 2 temas en los cuales el oficialismo empieza a prestarle mucha atención. Por un lado está el tema de la Auditoría General de la Nación. Ahí hay que ver cómo termina finalmente esa posibilidad de avanzar y tratar de unificar entre diferentes proyectos el tema del mandato de los auditores y también la cantidad de auditores en el marco de esta reforma que se quiere hacer. Y por el otro lado, estos anuncios de hace horas nada más del Gobierno Nacional que sin lugar a dudas van a llevar a que en cuanto ingrese el proyecto de modificaciones a la ley penal tributaria, van a ser girados sin dudas a algún plenario de comisiones o a comisiones vinculadas con los temas, casi las comisiones que estuvieron trabajando la ley base, ¿no? Sí. Me parece que la Comisión de Legislación General, la de Presupuesto, la Comisión de Finanzas. La de Economía, seguro. Exacto, por ahí van a pasar las discusiones del nuevo régimen penal tributario. Pero nos vamos ahora rápidamente a la provincia del Chaco.
Le agradecemos y le damos la bienvenida al diputado Aldo Leiva, de Unión por la Patria por la provincia del Chaco. Estamos aquí en el estudio, Fernando Fraquel y Amanda Alma saludándolo. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes y gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Fernando, Alma, un gusto en charlar con ustedes. Bueno, preguntarle primero que nada, diputado, su reflexión sobre la razón por la cual fracasó ayer la sesión. Hubo varias ausencias en su bloque, Unión por la Patria, que algunos diputados que llegaron retrasados, demorados, pero hubo otros bloques que decidieron no participar y no dar quórum. No, sin duda hubo una decisión política de parte del gobierno, de sus cómplices y de algunos que siempre están al servicio de lo que el gobierno decide. Y en base a eso es que hay que encontrar la causa por la que la sesión fracasó. Yo en el día de hoy manifesté diferentes medios que, bueno, es la verdad que inadmisible que hombres y mujeres vayan al recinto, voten al libro cerrado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, apoyen la ley Basel del 70, todo lo que implica esta situación política que vivimos los argentinos y argentinas, y no aparezcan para tratar temas que son muy sensibles, más allá de la cuestión económica, porque también hay que decirlo, que si hubiésemos sesionado, hubiésemos aprobado el incremento para los jubilados y jubiladas es mínimo, pero bueno, sabemos la crueldad del gobierno, de los que responden a sus directivas y finalmente eso es lo que pasó en el día de ayer. Aldo, a ver, cuando se decide la estrategia de incorporar a la agenda, más allá de los jubilados, el tema de los jubilados, el tema de la Auditoría General de la Nación, ¿eso no generó un poco de ruido interno dentro de los diferentes bloques políticos que vienen trabajando y en definitiva no tuvieron ni la AGN ni tampoco el tema de la posibilidad de aumento a los jubilados? No, sin duda, pero cualquier... a ver, hay cuestiones que son políticas, que genera sin ninguna duda reacciones, controversias, pero hay cuestiones que no debiera pasar por eso, más teniendo en cuenta que uno escucha a los diferentes bloques, a los diferentes representantes hablar permanentemente de que hay que mejorar la situación de los jubilados, jubiladas, pero bueno, a la hora de la verdad ocurre esto, pero tampoco es nuevo. Y yo en lo personal, más allá de manifestar mi indignación, la falta de respeto que tienen muchos por esta cuestión, también uno entiende que son las reglas del juego, están dentro de las cuestiones que hacen a la mecánica legislativa, así que, bueno, hay que dar vuelta a la página, hay que levantarse y seguir trabajando. En algún momento seguramente esto va a cambiar y en ese sentido, bueno, lo más importante de todo esto es que quienes formamos parte de este espacio políticos estemos a la altura del momento crítico, difícil que vive nuestro país y que seamos capaces de poder formular una propuesta diferente que nos permita en el 2027 recuperar la confianza del pueblo argentino, esa confianza que hoy le dio al gobierno actual, pero que sin duda está defraudando total y absolutamente en todos los aspectos, porque no solamente se trata de los jubilados, jubiladas, sino en este momento es lamentable la situación que está viviendo, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, pero también la enorme mayoría de las provincias argentinas, producto del centralismo porteño, producto de la falta de federalismo, producto de la falta de compromiso por parte de las autoridades nacionales con cada uno de los argentinos y argentinas, y que tiene como principal referente en esta instancia al presidente de la Nación, Javier Milei. Preguntarle, diputado, por los resultados electorales. Ya su provincia tuvo
elecciones provinciales, donde un acuerdo entre el radicalismo y la Libertad Avanza llevaron a el triunfo del oficialismo en la provincia. También aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo nacional se impuso a el PRO y también a los candidatos del espacio peronista, PAN peronista. ¿Qué análisis hace de este proceso electoral centrado en su provincia, pero también, bueno, las vislumbraciones que se ven a nivel nacional, donde la gran mayoría de los argentinos no vienen acompañando tampoco a su bloque político? No, sin duda es para preocuparse, es para seguir trabajando, es para entender muchas cuestiones que hasta ahora no fuimos capaces de hacerlo. En lo que a la provincia del Chaco se refiere, no hemos tenido la capacidad suficiente para amalgamar una propuesta única. Si hubiésemos logrado la conformación única, seguramente los resultados hubiesen sido diferentes. Más, yo creo que hubiésemos ganado. Uno cuando mira los resultados concluye que los dos espacios peronistas que competimos, la sumatoria de ambas da prácticamente el mismo porcentaje que sacó el oficialismo en la provincia del Chaco. También no deja de ser cierto que una feroz campaña mediática, fundamentalmente en redes sociales por parte del oficialismo, descalificando a todo lo que tenga que ver con nuestro espacio político, donde claramente el gobernador Esdero gasta millones y millones de pesos en pautas publicitarias, en las redes sociales, en pagar ejército de trolls. Pero bueno, es parte de lo que hoy vivimos. Si nosotros hubiésemos sido capaces, seguramente hubiésemos podido ganar las elecciones. Y eso se plasmó en el resultado final, donde claramente se percibe que el gobierno de la provincia sacó 8 diputados, 6 pertenecientes a la Unión Cívica Radical, 2 a la Libertad Avanza, 8, escúchenme bien, 8 peronistas, 6 del espacio, por llamarlo, del oficialismo del cual yo formo parte, y 2 de la otra fuerza política. Tan es el grado de paridad que hoy la legislatura de la provincia del Chaco tiene 16 hombres y mujeres por el oficialismo y 16 por parte de la oposición. Wow. Ahora, para Están ganar empatados. las elecciones nosotros debemos juntarnos, debemos evaluar qué es lo que pasó. Y en la capital federal creo que se dio una situación donde la estrategia del gobierno nacional funcionó mejor que la nuestra. Es un distrito muy esquivo a la propuesta nuestra, pero creo que también las elecciones que hicimos han estado acorde a las expectativas que teníamos, más allá de que nos hubiese gustado ganar. Claro, ahora Aldo, con este panorama, centralizándolo en su provincia, en la provincia del Chaco, con estos números que usted nos señalaba y de cómo queda la legislatura, ¿hay un cambio de estrategia? ¿Puede haber dentro del peronismo en la provincia pensando en el 26 de octubre? Y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que la estrategia que tuvimos para las provinciales no sean las mismas de octubre. Lógicamente uno conoce la provincia, sé que no es una cuestión sencilla, pero tenemos que trabajar para lograr tener una estrategia diferente. Si logramos, creo que no solamente va a ser muy, muy, muy pareja, sino creo que se puede dar un resultado favorable a la unidad del peronismo en la provincia del Chaco. Y a nivel nacional, ¿cómo ve también la discusión, no? Porque, bueno, la provincia de Buenos Aires es uno de los distritos con mayor cantidad de legisladores. Hay figuras importantes también, como la ex vicepresidenta, el actual gobernador, que están también atravesando una situación de internas muy complejas. ¿Eso se replica también en la situación en el resto del país? ¿Cómo lo ve y qué conversa también con sus compañeros de bloque aquí en la Cámara, donde, bueno, desde que asumió Javier Milei, si bien se mantuvo en unidad, hubo algunos diputados que se fueron yendo de la hegemonía del bloque Unión por la Patria? Bueno, lo que es indudable que el peronismo siempre fue un movimiento democrático, plural, donde esa efervescencia a veces se hace muy fuerte.
pero no deja de ser cierto que históricamente hemos logrado superar esas diferencias, privilegiando los intereses superiores más allá de las cuestiones nuestras. Pero en el caso de la derecha, para ellos es mucho más fácil acordar porque los dirigentes del espacio, en este caso la ultraderecha, no tiene militantes, no tiene hombres y mujeres con convicciones, tiene verdaderos patrones que son los grupos económicos, que son los medios de comunicación, que, bueno, levantan un tubo y le dicen ustedes tienen que estar juntos, ustedes tienen que sentarse en tal lugar y obedecen al unísono. No es el caso de los movimientos populares como el nuestro, que en el caso nuestro, y bueno, siempre nos ordena la gente, nos ordena la militancia, y tenemos que ser capaces de interpretar esa orden y tenemos que ser capaces de encontrar puntos de coincidencia, porque si no, el único que se ve perjudicado es el conjunto de la sociedad, pero fundamentalmente la clase media y los sectores más vulnerables. Aldo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes y como siempre a disposición. Gracias, muy amable. Aldo Leiva, diputado nacional por Unión por la Patria, por la provincia del Chaco. Exactamente, Sí. y lo que están mostrando todos los bloques, ¿no? La necesidad de juntarse para la elección, porque siempre lo que resulta es, bueno, una consecuencia de los últimos años, también la dispersión de los bloques, la dispersión de ofertas. Hubo 17 candidatos en la ciudad de Buenos Aires y solo 4 pasaron el umbral, ¿no? Claro, También. porque en definitiva no hubo primarias y entonces todos fueron a la final, todos fueron a lo que fue el domingo pasado, la elección en la ciudad de Buenos Aires y claro, termina a veces con un escenario casi de polarización y entonces por lo tanto los bloques de los partidos más chicos o menos atractivos terminan quedando afuera. Sí, claro, y Eso es lo que además pasa. también lo que sucede es que al haber tantas opciones, bueno, se termina dispersando muchas veces en la posibilidad de alianzas, ¿no? Por ahí después, una vez ingresado al Congreso de la Nación, se restablecen esos vínculos y esas alianzas, pero para los votantes, para la ciudadanía, muestra esto, ¿no? Que hay demasiadas ofertas para unos pocos cargos que en definitiva son los que se someten a votación. Así que, bueno, tendrán que rever las estrategias de los distintos bloques, tendrán que pensar qué funcionó y qué no. Esta definición que hubo este año de desdoblamiento en muchas de las elecciones, en la gran mayoría de las elecciones, pero sobre todo en 2 distritos tan importantes como Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que suscitan la mayor atención y que también representan en la Cámara Baja un volumen muy importante de legisladores, ¿no? En ambos distritos. Bueno, genera también una posibilidad de análisis diferente porque no es común que se desdoblen las elecciones en estos distritos. En general, como están tan centrados en la vinculación con la regionalidad o con la localidad que tiene el gobierno nacional, es muy difícil que no se nacionalicen las elecciones de la provincia de Buenos Aires, principal distrito, y de la ciudad. Así que veremos cómo se va desarrollando. Exactamente. Y los cambios de estrategia que cada uno de los sectores empieza a planificar una vez que van pasando las elecciones locales, ¿no? También hay algunas provincias, algunos distritos que directamente el próximo 26 de octubre van a hacer también su elección local. Ahí ya no hay posibilidades de hacer ningún cambio de estrategia, pero en las elecciones que ya vemos que van pasando, empieza a haber ciertos cambios de estrategia en torno a, bueno, de aquí a octubre, qué panorama vamos a llevar adelante. Y ahí está el tema de lo que nos decía Aldo Leiva, la posibilidad de un cambio de estrategia dentro del peronismo en el Chaco. Es decir, bueno, si fuimos divididos, si íbamos juntos, a lo mejor sacábamos la misma cantidad de votos que lo hizo el gobernador Esdero en alianza con La Libertad Avanza. Hoy es más cercana la posibilidad de un acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Se avanzaron y mucho las conversaciones, mucho más después de la posibilidad de no ir juntos, como se dio en la ciudad de Buenos Aires y que motivó un triunfo
fuerte de Manuel Adorni y un tercer puesto muy relegada sí, de la candidata del PRO. Y entonces eso hace que el PRO empiece a pensar también de la necesidad de llegar a cierto acuerdo. Lo mismo el resultado de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de que en la provincia de Buenos Aires puede haber cierto acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, se sella más la posibilidad de mantener unido al peronismo entre el kirchnerismo de Cristina Kirchner y el de Axel Kicillof. Sí, totalmente, ¿no? Todas esas cosas se van reconfigurando a partir de esta particularidad que se dio este año electoral con el desdoblamiento de la elección porteña y bonaerense, que es en septiembre, la de Buenos Aires, y es el distrito que concentra la mayor cantidad de argentinos. 17 millones aproximadamente de ciudadanos viven en ese distrito. Y el otro gran desafío para todos los espacios políticos es la motivación, ¿no?, de los ciudadanos para acercarse a las urnas. Hemos visto, también nos sorprendió en abril, mediados de abril, cuando fue la elección en la provincia de Santa Fe, un 57% de gente, de electores que se acercaron a las urnas. Esta vez en la ciudad de Buenos Aires, un distrito que en general es políticamente muy activo, tuvo un 53 y pico de participación ciudadana con, bueno, una clara remisión de votantes en esta elección, por lo menos de las legislaturas, no hay que decir, son elecciones que muchas veces no invitan tan profundamente a la gran mayoría de los argentinos a volcarse a las urnas, pero sí hay una alarma prendida en todas las fuerzas políticas sobre este nuevo panorama que se abre con menor participación de votantes. Bueno, seducir un poco más al votante, ¿no? Sí. Seducir a la ciudadanía que tiene que ir en el caso de la elección nacional el próximo 26 de octubre y además que hay un cambio de sistema electoral. Es verdad, la boleta única. La boleta única. Eso también va a llevar adelante que en la previa haya, como hubo en la previa también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, distintas posibilidades de practicar cómo se realizaba y cómo era el voto electrónico que se utilizó aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, veremos si también a nivel nacional hay una planificación previa para que toda la ciudadanía esté, digamos, enterada y en condiciones de llevar adelante su sufragio el día con la boleta única de papel. Nos vamos hasta mañana. Le mandamos un beso muy grande a nuestro colega y compañero Claudio Mardones, que hoy, por cuestiones de los cambios de temperatura, no puede estar aquí con nosotros, pero seguramente la semana próxima estará con toda la información que nos trae. Fer, mañana 16:30 otra vez aquí en Pasos Perdidos. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias. Nos reencontramos.